En 1944 publicóse el primer llibru n'asturianu del franquismu, La alborá de les Malvises, de Constantino Cabal. Nel prólogu de la obra, l'escritor fixo un llamáu a los escritores asturianos pa que non deixen morrer a nuestra llingua. Poetes d'Asturies, volvéis les manes al bable, como un rosal, en plena floración. Güey, más de 75 años después, o Rosy Freixuelos llama a les drag queens d'Asturias pa que vuelvan les manes al folclor astur. Les drag queens o transformistes son persones que s'antroxen de mulleres, siempre exagerando los sos rasgos y personalidad pa burllarse de los roles tradicionales de xénero y de los convencionalismos sociales. Aunque el drag nació nos espectáculos de variedades del siglo XIX, foi a mediados de los años 50 del siglo pasado cuando se empezó a facer muy popular les actuaciones que había nos chigres de ambiente. Dende ese momento el drag convirtióse nun elemento vinculado a la cultura gay y la visibilidad del transformismo evolucionó al par que evolucionaban los derechos LGTB. Otra manera, en el 2009 estrenóse RuPaul Drag Race, onde compiten dellos transformistes en pruebas relacionadas con la música, la actuación, la moda o la comedia pa convertirse na superestrella nueva del drag nos Estados Unidos. El programa permitió visibilizar el traballo de dellos artistes y mostrarles problemáticas peles que pasen para poder desenvolver el so arte. Asina, l'espacio destaca por mostrar la importancia de la representatividad, con participantes de distintas nacionalidades, razas y formas de entender la cultura drag. Este talent show emítese en más de 30 países y puede verse también a través de la plataforma Netflix, por lo que Drag Race permitió facer mainstream d'algo que hasta el momento yera cuasi marginal y underground. Otra manera, dellos países fixeron les sos propias versiones d'este espacio. Por exemplo, en México emítese La Más Draga, onde toles pruebas están relacionadas con la cultura llariega y con elementos como los traxes típicos, el Día de los Muertos, la Virxe de Guadalupe o los personaxes interpretados pol actor Chespirito. Pero otro llau, anguaño, va a estrenarse la versión española, que va a emitirse a través de una plataforma de pago del grupo A3 Media, que lle moi guapo eso de apoyar al colectivo LGTB siempre que haya perres. Este anuncio generó dellos debates, como la representatividad que se diba a facer del folclore español dentro del espacio. Hay que tener en cuenta que a lo largo de décades la iconografía andaluza foi el refuxo pa cuestionar xénero y sexualidad. Y ya que el folclore siempre foi una fonte de inspiración para la cultura LGTB. Amás les folclóricas y les copleres, con los sos excesos y el so barroquismo, fueron lo único exemplu de personalidad femenina fuerte y allena los estereotipos machistes que toleró el franquismo. Lola Flores, Isabel Pantoja, Rocío Jurado y les sos bates de cola fueron la inspiración de los transformistas españoles. Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver, yo soy la novia de España. Pero además de la cultura andaluza, esa tensión entre tradición y liberación sexual también foi una semiente para resignificar el folclore nel resto de territorios que güey formen l'Estado español. En el caso de los nuestros vecinos de Galicia tenemos el ejemplo de Meigai, un transformista que con su espectáculo de drag pandereteira fusiona les ideas d'este arte con les del folclore gallego. Meigai va vestida con sayes y paños típicos de les gallegues del rural y calzamadreñes. ¿Y cómo fue el proceso para que una cultura que resistió en el rural, por lo tanto una cultura con carencias como la nuestra, llegara a poder expresar la su tradición a través de un lenguaje moderno como el del drag? Pues para entender todo esto hay que contar cómo los gallegos fueron a transformar la su cultura popular nunha cultura pop. Un proceso que empieza en 1973 cuando Ana Quiro publicó el single Galicia Terra Meiga. Queroche cantar Galicia, queroche cantar Galicia, desde este lado do mar, as penas que levo dentro
Este tema vendió en 2 semanas más de 100.000 copias y han adquirido al principio una carrera bien importante interpretando temas populares del so país con tastu pop. Pero trullao en 1985 empezó a emitir la televisión gallega y en 1992 estrenóse Luar, un programa que ya non lle que pasar a la historia de la televisión gallega, sino que entró a formar parte del folclore español, porque puso nel mesmo escenario y al mesmo nivel a les grandes estrelles de la música internacional y nacional coles manifestaciones culturales que triunfaban nos praos de las romerías. Cántame un paso doble galego, cos airiños do noso país, eses aires da miña terriña, daquel once xa non sei vivir. Todo esto en meta del fraguismo, un réxime político que mutó del franquismo al galleguismo moderado y que defendió l'autogobierno y una identidad gallega que se visibilizaba a través de la gaita, el tambor y les fiestas gastronómicas, y por lo tanto que no entraba en ninguna contradicción con la idea de España. Fueron años de liderazgo del PP gallego que calistró todos los requexos de la sociedad del país vecino, pero que también tuvo una contrarrespuesta dentro del galleguismo cultural. Somos los indios, voces generosos, somos la parroquia de San Magnitud. Pese a las críticas, les gales de la televisión de Galicia permitieron generar una autoidentificación del público gallego con la so música que ya empezaba a tener referentes. Y sobre todo permitió a esa escena sonora non tener mieu a evolucionar, a enllenar el escenario d'arte y a facer una reflexión sobre el presente a través d'un elemento del pasado. Y mentanto, ¿qué pasó aquí en Asturias? Pues que mentes Fraga enllenaba Galicia de gaiteros y festes gastronómiques, aquí la política cultural centróse nos Niemeyers y nes laborales, nos grandes contenedores culturales en sin contenido y en sin discurso. Además, la televisión asturiana, fai falta que vos lo diga. La cultura y la música asturiana necesiten escenarios con lluces y purpurina para que pueda ir evolucionando dexando de llau los prejuicios y mesmo confluyendo. Paruco foi o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non quero, non sei co que andaría, non sei co que andaría. Que mira como camiña, marchou onte pola noite, volveu ser polo día. Nesta Asturias, en singales musicales con gaites y panderetes, les nuestras drag queens también tuvieron que mirar a les folclóricas andaluces y a les grandes estrellas de la música norteamericana. Una pena porque de xuru que lle moncho lo que podrían dar al transformismo patrio figures como les de Diamantina Rodríguez o María Rosa Quero, la Pastorina. Además, en Asturias tenemos referentes como ese Rambal que se antroxaba de muller para actuar entre los vecinos de Cimavilla, o mesmo Rodrigo Cuevas y la su estética que fraña con todos los roles tradicionales de xénero. Y tenemos referentes tan antiguos como Marica Andallón o la Mariñana.
Y falamos ya del xogo que podría dar a la cultura drag mundial el traxe de asturiana de la sección femenina. ¿Imagináis un lip sync for your life con un cantar de la Caunedo? Y eso, que dais al like, compartí el vídeo en vuestras redes sociales, facivos seguidores del canal, todo el rollo de siempre. Y que más nada, que nos vemos en el vídeo próximo. Hasta luego.